Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Tenemos hasta el versículo 12. Cuando uno ve las historias bíblicas, uno las escucha, a veces ve películas de historias bíblicas, lee la Biblia, la historia se dice, pero ¿por qué a veces hay muchas historias bíblicas? Las cosas que Dios ha permitido que estén escritas, incluso historias bíblicas, nos sirven de ejemplo, tanto bueno para seguir el ejemplo y hacerlo, como en el caso de Abraham, con la fe, uno aprende ahí, y la fe, mira que Abraham tuvo tanta fe, que él sabía que incluso aunque su hijo si moría, Dios podía darle una descendencia, podía resucitarlo, podía hacer algo grande, porque es Dios. Tenemos ejemplos muy buenos, pero también nos muestra ejemplos que no son buenos, nos presenta para que nosotros no cometamos los mismos errores. No hagamos las cosas que están mal. El pueblo de Israel, vemos cómo salieron de los lomos de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el pueblo, siendo una familia, aproximadamente 70 de los que entraron a la tierra de Egipto, allí cómo crecieron, y cuando salieron ya era un pueblo, ya era una nación. Pero el pueblo, cuando salió, había algo en ellos, había algo que querían llegar a la tierra prometida, pero querían llegar a su manera, rápidamente, sin pasar obstáculos, sin pasar dificultades, sin pasar adversidades, sino que de una llegar y listo. Pero no estaban preparados porque era necesario que ellos atravesasen ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Claro. Si fuesen llegar buenas a primeras, se topaban con los gigantes, porque lo primero que se topaban ellos en esa región era con los gigantes, fuesen desfallecidos, si fuesen cogidos como ellos estaban pensando. ¿Y qué hubiese pasado? No se fuesen devueltos para Egipto. Si cuando cogieron por el desierto, dijeron, ¿para qué seguimos por acá? Mejor volvámonos a Egipto. Ahí vemos el pueblo que no estaba confiando en Dios, el pueblo que quería las cosas fáciles a su manera, conforme sí queremos la tierra prometida, pero no la tierra como Dios nos la ha dado o como nos dijo que la quiere hacer, sino que lo queremos a nuestra manera. ¿Cómo queremos nosotros a nuestra manera si no conocemos el camino y la preparación que se requiere para lo que Dios nos ha llamado? Miren, el pueblo, si fuese sido a su manera y Dios fuese dicho, sí, bueno, lo voy a permitir, el pueblo no fuese durado ni una horita ellos contra los gigantes, porque ellos no tenían ni siquiera un ejército, el pueblo de Israel. Fue necesario ese tiempo en el desierto que nadie quiere vivir estando en un desierto, en el sentido espiritual, en la vida de nosotros. Pero sabemos que muchas de las cosas Dios las permite, porque en medio de ese desierto nos forma, en medio de ese desierto nos prepara, en medio de ese desierto nos capacita, en medio de ese desierto nos da las herramientas que requerimos para llegar a la tierra prometida y permanecer en la tierra prometida. Es que la promesa de Dios no solamente es para llegar y alcanzar la promesa, es para permanecer en la promesa.
Llegar, cualquiera puede llegar. El pueblo de Israel fuese dicho, sí, ya tocamos y tenemos aquí la tierra, pisamos, bienvenidos sean. Una cosa es llegar, otra cosa es permanecer. Muchos llegan a Cristo, pocos permanecen en Cristo. Muchos llegan y ven la tierra prometida y la promesa, pocos entran. ¿Por qué? Algunos por la incredulidad, otros porque no quieren que sea la manera de Dios, sino a su manera fácil, sencilla, que se dé todo, y si es difícil y si hay alguna complicación, pues mejor se devuelven. Otros porque quisieron tomar atajos, pero esos atajos no les dio las herramientas que requerían para estar permaneciendo en la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida que Dios te ha mostrado y te ha llamado? Cuando uno ve el pueblo de Israel, no es solamente una historia bíblica que tú sepas, la historia de José que fue vendido por sus hermanos, la historia del pueblo que salió de Egipto e iba camino para la tierra de Canaán, la tierra prometida, es porque nos enseña qué debemos hacer, cómo debemos conducirnos, la importancia del desierto, la importancia del camino que Dios quiere por el cual transitemos, porque cada una de esas cosas nos va a dar muchas enseñanzas, nos van a dar herramientas, nos van a dar tantas cosas y nos van a capacitar que cuando estemos en la tierra prometida no perdamos las bendiciones. Pero cuando queremos tomar atajos en la vida, cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera y no de la manera que Dios quiere, se cometen grandes errores en la parte ministerial, en la parte espiritual, en la parte personal. Por eso es que aquí el versículo 11 dice, estas cosas le acontecieron como ejemplo y está escrita para amonestaros. Lo que tú crees que es una simple historia bíblica, que tú dices, una historia bíblica, me gustan las historias, es más que una historia bíblica. Es más que una historia bíblica. Aquel que no conoce su historia popularmente que se dice, está condenado a repetirla. Mira, la historia bíblica que está contenida en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, toda la escritura inspirada por Dios, es útil para enseñar, y sabemos nosotros que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos edifica. Hasta esas historias bíblicas nos enseñan grandemente. Y la palabra de Dios es más cortante que espada de filo, que penetra lo profundo de los corazones. O sea que lo que leemos de historias bíblicas, no solamente miremos la historia de Jonás que vino y un pez se lo tragó, sino va más allá. La historia bíblica nos enseña la condición, por ejemplo en el caso de Jonás, la condición de Jonás. ¿Cuáles eran las áreas de Jonás que le impidieron a Jonás tener misericordia? La situación de Jonás, que estuvo mal en las acciones que hizo Jonás, que estuvo bien en las situaciones de Jonás. ¿Por qué pese a que obedeció? ¿Por qué seguía esperando? Si Dios lo redimió, lo libró del pez, ¿por qué Jonás seguía entonces esperando la destrucción de Nínive? No solamente leamos la Biblia por saber, conocer una historia bíblica o aprendernos y memorizarnos un versículo, sino porque queremos que Dios nos enseñe. Y cada historia bíblica, cada letra tiene un mensaje. No solamente nos cuentan las historias bonitas y buenas, o buenas acciones, o algo, una cualidad o característica virtuosa de los personajes que nos aparecen en las escrituras, en especial en los libros históricos, sino que también nos muestran ciertas decisiones que tomaron mal. David nos habla con un corazón como el de Dios, pero nos mostró cuáles decisiones tomó mal y por qué tomó esas decisiones malas. Miren bien la historia bíblica, no solamente dice David se equivocó en esto, pero ¿por qué se equivocó? ¿Cuál fue el área que cometió David, el error que cometió David? No solamente, Moisés, en vez de hablar a la peña y obedecer a Dios, golpeó a la peña, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el error de Moisés? ¿Por qué Moisés se exasperó? ¿Qué lo llevó a eso? Hay que analizar mucho más profundo cada una de las enseñanzas que Dios nos habla y mucho más con el pueblo de Israel. No solamente saber de que sí cruzó el Mar Rojo y por qué 40 años. Las preparaciones que Dios tuvo con el pueblo de Israel, si las comparamos con nuestras vidas, todas son necesarias porque Dios sabe cuándo estamos listos para hacer su voluntad perfecta. Y también Dios nos muestra que puede amarnos, pero hay situaciones que tienen consecuencias. Hay acciones que tienen consecuencias. El pueblo de Israel no le quiso creer a Dios y tuvo su consecuencia. Estando cerquita de la tierra prometida, demoraron 40 años porque el pueblo de Israel no confió en Dios.
no le creyó a Dios. ¿Y por qué demoraron tanto en ese desierto? Porque tenían incredulidad. Y creyeron que la fe era algo que ellos iban a decir. Al día siguiente que Moisés les dijo, no, ustedes hicieron mal, Dios dijo que no va a estar con ustedes. Entonces creyeron que la fe era que algo que te sale en el momento, algo que tienes ahí en el ímpetu de la situación y que tú dices, ahora sí tengo fe, ya, ahora sí tengo fe, voy a ir a luchar contra los gigantes porque ayer Dios dijo que no iba, pero hoy sí, hoy voy con la fe que Dios nos va a dar la victoria. Pero era algo de emocionalismo del pueblo de Israel. Porque créanme que por mucho que tuviesen la disposición y fuesen ido ellos, ¿qué fuese pasado? ¿Qué pasó? El pueblo fue sin la bendición de Dios. Entonces, es importante nosotros, como creyentes, que estudiemos la palabra de Dios. No solamente lo que nos enseñan en las iglesias, los ministros, los líderes religiosos, sino también nosotros estudiemos la Biblia. Oremos a Dios, Dios mío, mira esta enseñanza bíblica. Uy, pero la historia de David, quiero estudiar la historia de David, pero mira los aciertos que tuvo, los errores que tuvo. ¿Qué le pasó a David? De todas ellas Dios nos enseña. Por eso dice el versículo que estábamos leyendo, 1 Corintios 10:11, estas cosas las acontecieron como ejemplo. Como ejemplo. Algunos buenos ejemplos, otros no buenos ejemplos. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Mira, la Biblia nos muestra el propósito. Ahí dice, están escritas para que sepan una historia más, para amonestarnos, para enseñarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Porque Dios no quiere que repitamos las cosas malas que hicieron ellos, sino que mejoremos y enderecemos las sendas. O si hacemos algo parecido y uno se equivocó, saber en qué me equivoqué, entender y comprender con sabiduría, inteligencia y ciencia. Entonces, todas las experiencias del pueblo de Israel, recordemos que el pueblo de Israel es ese olivo natural, todas esas experiencias del pueblo de Israel son para nosotros un ejemplo para la iglesia. No tenemos que ir a esas situaciones para decir, ay, ahora sí me equivoqué, sino que son un ejemplo para nosotros. El pueblo de Israel estuvo la presencia de Dios con ellos. Ahí en forma, vemos ahí que dice, el pueblo estuvo bajo la nube y pasaron el mar. Dios estuvo con ellos. Cuando abrió el mar rojo, ahí estaba la mano de Dios, porque ninguno se ahogó el pueblo de Israel. Pero cuando pasaron los egipcios, vemos cómo las aguas vinieron y otra vez se juntaron. Vemos la mano de Dios cómo iba en columna de fuego y vemos cómo iba siempre la nube con ellos. La presencia de Dios guardándole al frente y atrás. Siempre Dios guardándolos y protegiéndolos. Hoy en día, en cómo tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios con nosotros, guiándonos y acompañándonos. Vemos cómo el pueblo fue bautizado en la nube y en el mar. Nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Mira, el pueblo de Israel, todos Dios los guardaba. Porque no era que la columna de fuego y la de nube, entonces estaban solamente con Moisés, Aarón y el demás del pueblo que vieran cómo se las arreglaban. Dios protegió a todo el pueblo de Israel. El alimento, el maná, el alimento que Dios les dio, no era solamente para Moisés, era para todo el pueblo. Las palabras que Dios les dio, la ley, no solamente era para Moisés y Aarón, sino para todo el pueblo. Todos recibieron las mismas enseñanzas, todos fueron protegidos por Dios, todos Dios les habló qué debían hacer, qué no debían hacer, les dio leyes, mandamientos. Dios se les reveló a todos. Recordemos cómo se les reveló cuando estaban en el monte Sinaí. Recordemos que todos escucharon y dijeron, uy, Moisés, mejor habla tú porque nos da miedo. Pero mira que, aunque Dios los alimentaba, Dios los oía, Dios los guardaba, no todos estaban confiando en Dios. Porque cuando Moisés demoró en el monte Sinaí, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dijeron a Aarón, haznos dioses, haznos unos becerros, porque de verdad Moisés está demorando, no sabemos qué está ahí. Mira, ellos necesitaban buscar dónde tener esa dependencia y seguridad. Oye, no confiaron en Dios que los haya guardado y todas las grandezas que haya hecho por ellos y grandes proezas, sino que necesitaban buscar algo que les representase esa seguridad en sus vidas. No confiaron en Dios después de todo lo que vieron, sino que no, aquí lo que más nos puede hacer en este momento es hacer los becerros. Esos errores que cometió el pueblo de Israel, a veces como iglesia los cometemos. Y Dios nos guarde no cometerlos.
Que a veces como si Dios está conmigo, pero ya en este momento no estoy viendo la mano de Dios en mi vida y se quiere poner la esperanza en el hombre, la esperanza en el dinero, la esperanza en uno mismo, la esperanza en todo menos en Dios, porque no has visto la mano de Dios que actúe en el momento que tú quieres. Y no significa que Dios no está actuando y obrando. Significa que no lo va a hacer a tu forma ni en tu tiempo, sino cuando Dios sabe que hace las cosas. Porque Él es Dios. En una iglesia, cuando Dios usa al predicador, el mismo alimento espiritual, lleno del Espíritu Santo de Dios, pero no todos quieren depender de Dios. Por eso es que muchas veces suceden las divisiones en las iglesias. Dios nos ha llamado, como nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 17, nos ha llamado a la unidad en el Espíritu. Dios nos ha llamado a la unidad. Pero cuando un creyente se sale de la unidad, cuando no quiere seguir la palabra de Dios y quiere dar interpretaciones a su manera, quiere vivir a su manera, todos lo podemos hacer. Entonces, como el otro quiere interpretar a esa forma que le convenga, vamos a nosotros para que haya unidad, ajustarnos a eso. ¿Qué tal que cada quien diera una interpretación en una congregación? ¿Cómo sería? ¿Cómo la palabra de Dios, cómo se manipularía? Que es lo que muchas veces sucede para intentarla acomodar. Y nosotros somos los que tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios. Claro, Dios nos llama a la unidad de la iglesia, a la unidad, pero en el Espíritu. Aunque se reciba el mismo alimento espiritual, porque, claro, hay grandes líderes de Dios que tienen congregaciones y Dios los usa grandemente y reciben el mismo alimento espiritual. Claro, el Espíritu Santo nos llena, todos nos llama a Jesucristo, pero a cada uno de nosotros, pero lastimosamente no todos permanecen porque no todos quieren confiar y esperar en Dios. Algunos sí tenemos paciencia, otros no tienen paciencia. Por eso, aunque el pueblo estaba bajo las mismas condiciones de comiendo el mismo alimento espiritual, de comiendo todo el maná, de que Dios los guardaba y los protegía, no todos estaban confiando en Dios de la misma manera. Por eso tuvo el privilegio de servir al altar la tribu de Leví. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. Pero de las 12 tribus que estaban recibiendo las mismas cosas y beneficios de Dios y la provisión de Dios, solo la tribu de Leví se mantuvo fiel para con Dios. Que no hay garantía que de pronto el ministro se haga sana doctrina y que todos vayan a recibir la palabra de la misma manera. Cada persona es un mundo diferente. Estamos llamados a la unidad, pero sí a la unidad del Espíritu. Lastimosamente algunos no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y quién es el que tiene la verdad? No es una religión, no es un ministro, ni el líder religioso, la verdad la tiene Cristo. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Pero mire que todos recibieron, y este es un versículo importante, todos comieron el mismo alimento espiritual, fueron todos bautizados en la nube, todos casi las mismas características, estaban recibiendo el mismo tipo de alimento, estaban recibiendo las mismas bendiciones de Dios, pero dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dios no se agradó. ¿Y cuáles fueron las acciones que cometió el pueblo de Israel que fueron desagradables delante de la presencia de Dios? Dice el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Una de las cosas malas que nos muestra aquí en resumen el libro de 1 Corintios, de la historia bíblica del pueblo de Israel cuando salió en el desierto y todo, la codicia. Está bien tener sueños, anhelos, proyectos, tantas cosas, pero guardemos nuestro corazón de codiciar. Puedes tener proyectos, pero cuidado con la codicia. Cuidado con la codicia. El pueblo de Israel, estando con Dios, teniendo a Dios como gobernante, teniendo a Dios porque era un gobierno teocrático, que les proveía, que les sostenía, ¿qué fue lo que le llevó a decir a Dios? Queremos ser como las demás naciones. Y comenzaron también a codiciar los dioses de las demás naciones y hacer lo mismo en las demás naciones. Cuando ya habían tenido su identidad en Dios, comenzaron a codiciar las banalidades de otros pueblos.
y a que los llevó a perdición. Teniendo el maná, algo tan especial, un alimento especial que Dios les mandó, vieron las codornices, ya no queremos maná, queremos codornices. Entonces, cuidado con la codicia. Ahí vemos las consecuencias de la codicia, como el pueblo pereció. Cuidado con la codicia, hermanos. Dice, ni seáis idólatras. Otro error que cometió Israel, idolatría. No ser idólatras, no hay que hacer imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra. No hay que adorar a imágenes. Eso es desagradable, la Biblia habla que eso es abominable ante la presencia de Dios. No hay que adorar imágenes. Pero la idolatría va más allá. Es idolatría todo lo que ames y pongas por encima de Dios. Porque a veces uno se enfoca solo en idolatría, es hacer una escultura, una imagen y adorarla. Va más allá. A veces se puede hacer idolatría al cónyuge, a los hijos, familiares, al dinero, a tu profesión, hasta a ti mismo. Que el primer lugar en nuestra vida sea siempre Cristo. Ojo con la idolatría. Cuidado con la idolatría. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuidado con la ociosidad y la búsqueda de placer en las cosas que no son de Dios. Sí, es bueno que uno tenga momentos de descanso, es bueno que uno no va a estar las 24 horas que trabajando, las 24 horas orando. Claro, es bueno también uno tener ciertos momentos de descanso, pero tener cuidado de nosotros no buscar placer en las cosas del mundo. Porque todo es ilícito, nos dice el libro de 1 Corintios, pero todo no conviene, todo no edifica. No tenemos que darnos dominar eso y cuidado con la ociosidad. Ese fue el portillo que abrió el rey David cuando maquinó todo lo que hizo con la mujer de Urías, estuvo con una mujer casada, David, siendo tan recto, tan correcto. ¿Cuál fue el portillo que abrió David? La ociosidad. Ese día no fue a la guerra, sino que se quedó ahí, ocioso. Y ahí vino la tentación. Cuidado con la ociosidad. Es bueno tener momentos de esparcimiento y todo, pero miremos qué hacemos en esos momentos de esparcimiento. Si están siendo de beneficio en nuestras vidas, edificación en nuestras vidas. Y recordemos que no solamente hay vida espiritual, también tenemos nosotros nuestra parte profesional. En muchas áreas o si estamos desperdiciando mucho el tiempo en cosas que en vez de fortalecernos espiritualmente, nos pueden llevar a apartarnos de Dios. Entonces, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Tener cuidado. Recordemos que la Biblia nos habla de fornicación en dos sentidos. Una espiritual, que es idolatría, y otro sentido, pues, que es cuando se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y adulterio es cuando se tienen relaciones con una persona que no es tu cónyuge. Entonces, tener cuidado con la fornicación. Y la fornicación incluye, Jesús que dijo, aquel que mira una mujer y la desea, su mente también está adulterando. Incluye todos esos pecados de la carne. Tener cuidado, joven, jovencita cristiana o cualquier persona con esos pecados de la carne. Cuidado con la pornografía, cuidado con la masturbación, cuidado con lo que estás viendo. Hoy en día hay muchos programas que hasta pueden presentar por la televisión nacional prácticamente sin censura. Tener cuidado con lo que se ve, porque aunque el hombre no esté viendo el contenido que estés tú mirando, pero hay un Dios en los cielos que sí. Y eso puede ser un portillo en tu vida que te pueda llevar a otro tipo de cosas. Entonces, ojo con la fornicación. Dice el versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Hay gente que cree que puede estar jugando con Dios y decirle, Dios mío, que tú sé, si me haces esto o si lo haces de tal manera, entonces sí crees. Y si no, sí, hay momentos que uno viene y le dice a Dios, Dios mío, confírmame, dame una señal. Pero tener cuidado porque hay gente que quiere estar tentando a Dios. Como el diablo que le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, pues tírate de aquí, que dice que los ángeles nos mandarán. Tener cuidado. Una cosa es pedirle a Dios, Dios mío, confírmame, dame una señal, pero no estar tentando a Dios. Tener cuidado porque eso es malo ante la presencia de Dios. Dice el versículo 10, ni murmuréis.
De pronto uno dice, sí, no fornico, no robo, no mato, no hago daño al otro físicamente, pero mira que dice, ni murmuréis. Y uno diría, pero ¿en qué momento no hubo un ejemplo de murmuración en la Biblia? Claro que lo hay. Recordemos cuando Moisés estaba con sus dos hermanos, Aarón y María, y sus dos hermanos estaban murmurando de Moisés. María en especial estaba murmurando de Moisés. Aarón estaba escuchando la murmuración que hablaba María y cómo la consecuencia que tuvo para la vida de María, que en ese momento quedó leprosa. Ya después vemos cómo tuvieron que sacar del campamento, lo de la purificación, y luego ya retornó para seguir el camino con el pueblo. Dios le desagrada la murmuración. A muchos les gusta el chisme, escuchar el cuento del otro, de saber todo de la vida de las otras personas, pero no es correcto. No es correcto. Y aunque tú no cuentes el chisme con escucharlo, no es correcto. No murmuremos. Dice, perecieron por el destructor aquellos que murmuraron. No murmuremos, no chismosiemos, tampoco hablemos mal de Dios. Muchos a veces vienen y comienzan a murmurar, a hablar, ay, es que yo lo que estoy nada, y el otro sí. Tener cuidado con nuestro hablar. Entonces, esta es una palabra, por eso nos dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos aquí el ejemplo. Queremos estar firmes, pero ojo, no caigamos, permanezcamos en Dios. Recordemos que todo eso que hemos visto de historias bíblicas nos sirven de ejemplo en nuestras vidas. Todas las historias bíblicas que están contenidas en las Escrituras, todas tienen grandes ejemplos para que nosotros no cometamos esos errores, para que aprendamos, tan como dice aquí la Biblia en el libro de 1 Corintios 10, para amonestarnos a nosotros. Le damos gracias a Dios por esta palabra, porque nos muestra la importancia de escudriñar la Biblia. No es un libro de que fue escrito hace tantos siglos, entonces, ya viejito. Palabra viva y eficaz. Y cada una de estas palabras cobra vida. Que si tú te sientes triste o afligido, tú lo harás a Dios, Dios mío, ese tu Santo Espíritu, la Biblia Dios te puede hablar a través de ella. Porque Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas puede ser a través de su palabra.